Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13vital.com. Hoy está con nosotros HDI Morales, coordinador de la Asamblea de Izquierda Unida Canaria en Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas noches, HDI. Muy buenas noches. Bienvenido a esta casa, tu casa. Coméntanos un poquito tu compromiso y tu participación en los movimientos sociales, cómo surge este tema de estar siempre comprometido en estos ámbitos. Es un poco, viene de origen un poco familiar, ¿no? Yo vengo de una familia muy vinculada a la historia política de Las Palmas, en el sentido de que todas mis tías y mi madre fueron miembros del Partido Comunista en la clandestinidad. Y un poco, pues eso ya viene un poco en los genes, ¿no? Un poco igual que mi padre, viene un poquito en los genes el participar en la vida política. Y después también, pues, en las primeras etapas de mi educación, sobre todo en el instituto, el contacto con un profesor que yo siempre que tengo oportunidad lo aumento y lo recuerdo, que fue mi profesor de filosofía, Pablo Frade Perdomo, que tuvo mucha influencia en mí y en la necesidad, o sea, en cómo hacer que teníamos la obligación de intentar poner nuestro granito de arena para intentar cambiar la situación con la gente más, en una situación más injusta, la gente que se intenta aprovechar de los demás y procurar buscar el equilibrio en una sociedad lo mejor, o sea, que no quede por falta de esfuerzo conseguir la sociedad más justa posible. Y en esas estamos, con el mayor esfuerzo posible, pues luchando por intentar cambiar las cosas desde que recuerdo prácticamente, desde los 15, 16 años hasta los 30 que voy a cumplir ahora, pues llevamos trabajando en sitios muy diferentes, ¿no? Ha habido una evolución importante de donde empecé a donde estamos ahora mismo. De hecho, probablemente hace 10 años me hubiesen dicho que terminaba en Izquierda Unida y no me lo hubiese creído. Pero bueno, lo importante es seguir empujando entre todos y seguir animando desde el sitio en el que más eficiente pueda llegar a ser para poder cambiar las cosas, lo que podamos al menos. También tu pasado y tu función en el 15M Santa Brígida. Bueno, coméntanos tu experiencia. Yo llegué al 15M, ya venía de unos cuantos años en movimientos sociales, ¿no? Y llegué al 15M pues con un poco de repentino optimismo, ¿no? Porque llevábamos muchos años en los que los políticos, los partidos, grandes partidos, PP, PSOE, y digamos el sistema capitalista en general nos venía machacando y no veías ninguna reacción. En los años de universidad no veías grandes reacciones, en el instituto éramos pues unos pocos locos, y en cambio el 15M repentinamente hubo un gran movimiento de politización que realmente fue esperanzador y que sigue siendo esperanzador, porque ha conseguido poner sobre la palestra que los medios de comunicación hablen de temas que hasta ese momento no se hablaban y que eran temas para un grupo muy minoritario, y el 15M logró cambiar eso. Yo pues terminé en la asamblea de 15M Santa Brígida porque me quedaba físicamente más cerca, porque tenía una forma de funcionar diferente un poquito al resto, y la verdad es que realmente se hicieron cosas muy interesantes. Obviamente en la asamblea del 15M éramos todos soldados rasos, todos estábamos por igual, y junto a otros compañeros pues la verdad es que hicimos cositas interesantes en el pueblo. Hicimos una concentración en un pueblo que es especialmente reaccionario, es un pueblo bastante difícil. Pues conseguimos hacer una concentración más o menos numerosa para la población por el mamotreto que nos tienen allí, una obra eterna que nunca se terminará en un centro comercial. Conseguimos pues hacer un poquito de reivindicar la falta de seriedad del alcalde y su incomparecencia permanente. De hecho, ganamos un juicio porque se nos puso una multa al 15M Santa Brígida, se nos puso una multa por unos carteles que supuestamente pusimos y tal, y le ganamos el juicio. Y lo que hicimos con ese dinero que nos querían quitar y que pudimos reunir gracias a la solidaridad de muchos compañeros fue comprar material escolar y entregárselo al ayuntamiento para que lo repartiese entre las familias más en peor situación. Y fue curioso porque, claro, el señor alcalde no quiso hablar conmigo, justo me lo crucé en el momento que le dio por aparecer ese día, y no quiso hablar conmigo para explicarle lo que queríamos hacer. Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia, bueno, y sigue siendo una experiencia, pues seguimos en contacto y seguimos buscando formas de seguir trabajando. Muy interesante y despierta la esperanza de que en Santa Brígida también se puede mantener la lucha. ¿Por qué crees que el movimiento 15M se ha diluido? Hombre, yo creo que más que diluido se ha ido a otros sitios, ¿no? Pues hay muchos compañeros del 15M que están en estos desahucios, hay muchos compañeros del 15M que están por ejemplo, en Izquierda Unida, son unos cuantos. Yo creo, y a nivel nacional, pues más todavía a nivel estatal. Yo creo que el problema es
que mucha gente que estaba en el 15M eran recién politizados, ¿no? Era gente que no se habían politizado nunca y se encuentran ante una situación de que ellos creen que todo se puede cambiar con más facilidad de la que realmente se puede cambiar. Claro, si tú llevas más años ya te has dado cuenta de que esto es un proceso, un maratón. Esto probablemente nos vayamos de este mundo y no veamos unos cambios demasiado fuertes, pero sí que podemos ver cambios. De hecho, yo mismo, en muy poquitos años que tengo todavía, he visto un cambio muy importante. El 15M fue un gran cambio y yo creo que si entre todos empujamos se pueden seguir logrando cambios. Y por eso el 15M da la sensación un poco de que sale de la palestra. También es que el 15M se le dio una repercusión mediática que a lo mejor no era correspondiente a la realidad de capacidad de movilización. Y después también que la sociedad... ¿Pero no crees que eran unos antisistemas? ¿Cómo era aquello? El sistema es anti nosotros, más bien, ¿no? Vamos a ver, el concepto antisistema tiene muchos prejuicios encima. Antisistema que supuestamente que somos gente que vamos a ir a prender fuego a los bancos. No, en ese sentido no es un movimiento antisistema. Es un movimiento antisistema en el sentido de que reclamamos una forma diferente de sociedad, una forma diferente de economía, una forma diferente de política. Si eso se puede considerar antisistema, pues sí, soy antisistema, esto sin ningún tipo de duda. Pero realmente no... Sería sin ese barniz de poco más o menos que vamos por ahí a pegar palos. Para nada, era todo lo contrario, un movimiento muy horizontal, muy pacífico, que se basaba sobre todo en el escuchar. Yo, una cosa que sí había echado de menos en los primeros años en mi vida política es que por lo general nunca nadie escuchaba a nadie, los oídos eran totalmente sordos, incluso los que estaban al lado de tu mesa, o sea, los más cercanos ideológicamente, se les ignoraba, mientras que el 15M sí que abrió un paso a escuchar al de al lado. Eso realmente fue un cambio realmente impresionante y que realmente fue lo que más, yo creo que personalmente, a nivel personal, fue lo que más moral me dio. O sea, la gente empieza a escucharse y en gran medida también por eso terminé en Izquierda Unida, porque empezamos a escuchar y yo creo que esa es la palabra clave de lo que hay que hacer, escuchar y actuar. Es el concepto básico que debemos trabajar en general todos los que estamos en la vida política. Para aquellas personas que se acaban de incorporar al programa en persona, les recordamos que nos encontramos con Echede Morales, él es coordinador de la Asamblea de Izquierda Unida Canaria, pues en Las Palmas de Gran Canaria. Echede, también ha sido representante de alumno en la Facultad de Geografía e Historia. Sí, fue un periodo corto, ¿no? Pero bueno, estuve unos años siendo representante de la Facultad de Geografía e Historia. Yo soy licenciado en Historia, uno de tantos licenciados parados que hay en este país. Y bueno, pues después de una pequeña pausa yo sentía que seguía necesitando participar en vida política y participar defendiendo pues mi forma de ver el mundo. Y como realmente yo empecé en cuestiones de educación siempre, pues fue por allí por donde entramos, unos compañeros que ya estaban antes que yo y después otros que vinieron tras de mí, pues intentando hacer una forma de que la gente se politizase en la facultad y sobre todo pues de reivindicar un poco más de acción casi sindical, de reivindicar un buen sistema educativo, porque además a mí me pilló justo ser representante de alumnos justo en el proceso de Bolonia, ¿no? De la aplicación, en especial en mi facultad, del plan Bolonia. Y claro, estábamos en el diseño del título ya impuesto, ya no había, como quien dice, marcha atrás para evitar ese desastroso programa que realmente lo que hace es aplicar una lógica y una ideología liberal, neoliberal a la educación, y era un momento idóneo para intentar luchar y pararlo, pero no se pudo, y entonces estábamos pues en el diseño de ese título que estaban haciendo, y fue realmente lo más importante que se hizo, que era el diseño del nuevo título del grado de Historia actual, que realmente es lamentable, que fue un trabajo arduo y muy frustrante, porque la verdad es que las lógicas que imperan en la universidad a día de hoy no son las que deberían, y eso es realmente una pena. Otro tema importante, el tema de democracia real ya, ¿también has participado? Sí, ahí participé justo antes del 15M, por una compañera también de Izquierda Unida, Paula Núñez, me invitó a participar en Democracia Real ya, una vez que ya después del 15M, yo fui a la manifestación del 15M como uno más, sin conocer a nadie, y como quien dice, bueno, al final nos conocemos todos, ¿no? Pero no había participado en la organización previa. Y bueno, vi, digamos, la última etapa de Democracia Real ya, que era, pues, cómo se sorprendía la propia organización del gran éxito que había tenido su propuesta, porque a Democracia Real ya hay que agradecerle el 15M y por tanto la politización, o sea, todo surgió del esfuerzo de un grupo de gente en la sombra que realmente no ha tenido trascendencia ninguna y que trabajaron muchísimo
para conseguir algo que después obviamente fue muchísimo más grande de lo que ellos imaginaban. Y realmente ellos pasarán los años y podrán estar orgullosos de ese trabajo porque es que nadie se podía esperar lo que ocurrió. De hecho, la propia manifestación del 15M ya fue bastante gorda, pero todo lo que vino después, las acampadas y demás, eso es que ha cambiado, sobre todo ha cambiado la percepción de tranquilidad que tienen los políticos profesionales, estos políticos de parlamento, estos políticos que no se mueven de ciertas posturas y que cambian dramáticamente de opinión si con eso consiguen mantener el poder. Esos políticos están mucho más intranquilos desde que el rey consiguió su éxito y consiguió el 15M, porque ahora saben que se les puede... Por ejemplo, nadie hablaba de los desahucios hasta el otro día. Incluso existiendo la plataforma de afectados por la hipoteca, fue el 15M el que puso esto en los medios. Eso ha hecho que los bancos ahora tengan que cambiar, tengan que negociar. Realmente pasarán muchos años antes de que la gente sea consciente de lo que realmente ha transformado el panorama político, todo esto en el rey. Otro tema importante es el tema de la LOMCE. La semana pasada hubo una huelga, una manifestación en toda España en contra de la ley WER, una ley que no te mejora. No, la supuesta ley de calidad de la enseñanza, mira, como digo, yo empecé con las cuestiones de educación, desde que empecé siempre se ha estado hablando de que poco más o menos defiende de la educación pública. Y efectivamente, poquito a poco, como el agua que va erosionando una roca, se nos están robando la gran virtud, una de las grandes virtudes junto a la sanidad, que también nos están robando del sistema liberal que tenemos aquí. O sea, de las poquitas virtudes que podemos tener es ese sistema de educación pública que nos lo están robando. Y no es que nos lo estén robando porque cada vez sea más caro, que lo es, que es realmente grave, o que la calidad de la educación sea peor porque los profesores están cada vez peor pagados y no se les fomenta de forma positiva y de asertiva que mejoren su formación, sino porque la lógica que nos están imponiendo, y ya esta gente de izquierda a veces defendiendo esta lógica, es totalmente perniciosa. Se nos está diciendo que la educación tiene que ser para buscar un fin laboral, o sea, que la educación se tiene que basar en el fin laboral. No, para nada. La educación es para formar a las personas, para formar ciudadanos críticos, para formar a ciudadanos con las herramientas intelectuales para poder afrontar su vida, no para ser un buen mecánico, un buen arquitecto, un buen lo que sea, un buen médico, un buen empleado. La educación no está para formar empleados y empleadores, la educación está para formar a personas. Y este concepto se nos está quitando poco a poco hasta el punto de que ya ni siquiera nadie lo discute. Ya decía el ministro Wert que no hay que elegir carreras que la carrera que nos gusta o la carrera que heredamos, como quien dice la familia, que hay que elegir carreras con futuro académico. Yo me acuerdo cuando empecé la carrera de historia, obviamente, todo el mundo me miraba, ¿para qué estás allí? Si eso es una ratonera, eso no tiene salida. Me meto allí porque sé que es donde puedo demostrar, o sea, sacar jugo a mi pasión y además formarme como persona mejor que ninguna carrera. Y eso nos lo están robando. Y nos lo están robando a través de las mentalidades, que es que la gente cree realmente que lo importante es buscarse dónde trabajar en vez de... O sea, terminar el concepto de trabajar para vivir en vez de... O sea, vivir para trabajar más que trabajar para vivir. Y hay una frase que creo que define lo que debería ser la educación, que es gente que ame lo que hace. Y a día de hoy yo noto muchos amigos míos que realmente no parece que amen lo que están estudiando o lo que han estudiado. Y esto es lo que están consiguiendo con el sistema educativo y esto es lo que ahonda más la LOMCE, aparte de que una persona humilde que tenga a sus padres trabajadores o pensionistas que se quedan en el paro, pues no van a poder pagarse la universidad. A lo mejor incluso tienen problemas para pagarse un ciclo superior. Nos dicen, no, hay que saber idiomas, hay que saber idiomas, hay que saber idiomas. Pero claro, para entrar a la escuela oficial de idiomas, las colas son eternas, las academias son carísimas, un curso en el extranjero es muy muy caro. O sea, es una educación elitista que solamente aquellas familias que están en condiciones económicas fuertes podrán permitirse esos lujos. Y claro, eso es un muy mal camino para todos que no queremos ver, o no nos estamos viendo al menos. Yedi, coméntanos los retos de la Asamblea de Izquierda Unida Canaria, aquí en Las Palmas, que eres coordinador. ¿Cómo fue ese proceso? ¿O cómo ha sido ese proceso? Bueno, el proceso, la Asamblea de Las Palmas se fundó no hace demasiado tiempo, hace un año y pico. Y entonces pues ha estado un proceso de construcción primero, ¿no? Con el grupo anterior, que ha hecho un gran trabajo, de Sergio Catalá, Rafael Casanova, Pino Sánchez, han hecho un trabajo para intentar fortalecer y crear una estructura. Y ahora pues el equipo que entramos ahora con el beneplácito de la Asamblea,
pues lo que tenemos que intentar es empezar a poner en marcha ya políticas y digamos, un objetivo concreto. Lo que yo me propongo y lo que he trasladado a la Asamblea y que parece que estamos de acuerdo, ¿no? Es sobre todo, pues lo que dije antes un poquito, hay un programa interno que tenemos que se llama Escuchar y Actuar, que lo que pretende es entrar en contacto con los movimientos sociales, entrar en contacto con las organizaciones de cualquier tipo, no necesariamente formalmente instituidas, sino cualquier tipo de organización que esté interesada, a hablar con ellos, primero que nos critiquen, díganos, mira, ¿qué les parece mal que hemos hecho en Izquierda Unida? Que nos critiquen sin ningún tipo de pudor, también pedirles perdón porque llegamos tarde, ya hace tiempo que Izquierda Unida tenía que haber hecho este trabajo, y después decirles cómo ven ustedes que debería ser la ciudad, al menos en este aspecto, pongamos que hablamos con Stop Desahucios o que hablamos con Acción en Red o que hablamos con ATAC. Si hablamos con ATAC, por ejemplo, ¿cómo creen que deberíamos hacer para aprovechar los recursos económicos de la ciudad para poder fomentar una sociedad mejor? Ellos que lo han trabajado mucho, pues que nos lo expliquen y pues entre todos intentar construir una alternativa, porque nosotros creemos que hay una alternativa. En Las Palmas hay una alternativa, en Canarias y por supuesto hay una alternativa en España. Y tenemos que construirla entre todos, escuchándonos y dialogando. Entonces la intención es esa, precisamente que Izquierda Unida se convierta en la correa de transmisión de toda esta gente que lleva años y años luchando por cambiar las cosas y que a lo mejor no han sentido un reflejo en aquellas organizaciones que se presentan a las instituciones. Izquierda Unida, el papel diferenciador con el respecto de otras organizaciones, aunque también es un movimiento social que pretende llevar campañas como la Red Solidaria entre barrios, tiene que ser la que escuche a estos movimientos y digamos que dé forma a esa propuesta y la lleva al Parlamento, la lleva al Ayuntamiento, la lleva al Cabildo o a donde sea menester. Entonces ese es el plan escuchar, que tiene la segunda parte, que es actuar, que es realizar acciones de reivindicación política, reivindicación social o económica en la calle, aunque no sea necesariamente con las siglas de Izquierda Unida. Lo importante es movilizar a la sociedad, es politizarla. Entonces si hay compañeros por allí, hago una invitación ahora a todos los movimientos sociales o simplemente a activistas de cualquier tipo que quieran hacer una campaña, que quieran hacer una acción, que nos la propongan, que entre todos, con otras personas de fuera de Izquierda Unida o dentro de Izquierda Unida, se saque hacia adelante. Y no hace falta, no tenemos un especial interés en sacar protagonismo, que salga nuestro logo, que es un poquito lo que se nos puede acusar a los partidos. No es esta nuestra intención es sacar acciones. Nos lo propongan y nosotros pues intentaremos, dentro de nuestras medidas, obviamente no somos el Partido Socialista, no somos el Partido Popular, tenemos los recursos muy limitados, pero por trabajo que no sea. Y también animar a las organizaciones que quieran participar, que las reuniones serán anónimas, que no vamos a sacar ningún tipo de partido de ellas, simplemente es escucharles y intentar entre todos construir una alternativa, y en eso estamos trabajando como objetivo principal, y también escuchar a los ciudadanos. Tenemos una cosa que se llama el Barrio Escucha, que vamos a hacer algo similar, acercándonos a las comunidades, a las asociaciones de vecinos, acercarnos a los vecinos propiamente dichos, a los vecinos también a través de encuestas, para que participen y también intenten diseñar qué modelo de ciudad queremos. Siempre, obviamente, desde la izquierda no tenemos un lenguaje ambiguo como otros partidos novedosos que no se sabe muy bien si suben o bajan. Nosotros obviamente tenemos una alternativa social de izquierda en el que queremos pues municipalizar muchos aspectos, como la cuestión del agua, que ahora mismo está especialmente en boga, ¿no? Esto tenemos que municipalizar los recursos básicos de los ciudadanos para que no se haga negocio con cosas tan sensibles. Pues en esta línea, trabajar todos para construir un tipo de ciudad que realmente suponga lo que queremos, una alternativa. Y nosotros creemos que se puede hacer con el compromiso de todos, con el trabajo de todos, y sobre todo intentando hacer lo que dije antes, dejar de ignorar al de al lado, intentar escucharle. Yo creo que entre todos podemos construir esa alternativa. ¿Quiénes conforman la nueva ejecutiva, Jerez? Pues la verdad que somos un grupo, es una lista de consenso, no hubo necesidad de competir con otras listas y se creó pues intentando ser bastante variopinto. Tenemos varios márgenes de edad diferentes, tenemos al compañero que lleva formación, que es Ángel Escarpa, un veterano luchador que va trabajando muchísimos años luchando y reivindicando, por ejemplo, las cuestiones de la República, que es el que va a llevar la cuestión de la formación interna y también formación exterior de la organización. Tenemos a una mucho más joven, pero veterana en Izquierda Unida, y en el Espino Sánchez, que va a llevar la cuestión de organización interna y que realmente pues eso, es una persona muy experimentada. Tenemos a Seila, que es una chica, Seila Colón, que es una chica bastante más joven, ¿no? Y que también tiene muchas ganas, lleva mucho tiempo también reivindicando y luchando, muy formada, de estas personas jóvenes pero solamente preparadas. Y después Geray Álvarez, que va a llevar comunicación, que está un poco más en el perfil también mío, lo que es el de las técnicas, es un titulado en ingeniería informática
y que va a llevar, o sea, que es ese papel también de trabajador formado, o sea, muy formado, y que a lo mejor no tenemos todavía toda la cabida que la sociedad nos permite, porque de hecho la mayoría de los que estamos en el CPL, un jubilado, 2 parados y una trabajadora, un poquito el perfil que puede sentirse identificado mucha gente. ¿Qué herramientas va a tener Izquierda Unida para movilizar a la ciudadanía? ¿Cómo es la ciudadanía apática en el momento de responder, como dices tú, de escuchar, actuar? ¿Cómo la percibes? Vamos a ver, la sociedad está adormecida un poco por la doctrina del shock, ¿no? Un poco por la lógica de el mundo se va a acabar pasado mañana, no hacen más que meternos miedo en los medios de comunicación. Es horrible, la prima de riesgo sube, oh, es horrible, no sé qué banco va a quebrar, es horrible, es horrible, es horrible, el mundo se va a acabar. Claro, eso hace que te genere una inmovilización. El otro día pudimos escuchar en un programa a nivel nacional, en Salvados, a Arturo Pérez Reverte, con un lenguaje un mensaje que podía llegar a todo el mundo a traerle, ¿no? Un poco de... Claro, un poco más o menos que tenemos lo que nos merecemos, que es que España es un desastre, no hay nada que hacer porque somos unos ignorantes, que no sé qué, y que no queremos, y que si se hace la revolución vamos a mirar si se está quemando mi coche, ¿no? Que ese es el... Y aunque podía estar de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Arturo Pérez Reverte, creo que estoy bastante de desacuerdo con el mensaje de fondo. Yo creo que sí que podemos creer las cosas, sí que podemos intentar darnos cuenta de que el cambio está en nuestra mano. Si la gente que tiene rabia por lo que ocurre, en vez de expresarla en un bar o por Facebook o por redes sociales, simplemente dedica 2 horas al día a la organización que le dé más rabia, a la que prefiera. No digo, bueno, no tiene que ser ni mucho menos Izquierda Unida. Que le eche una manita a estos desahucios, que le eche una manita a Acción en Red, que le eche una manita a la asociación de vecinos de su barrio, al banco de alimentos de su barrio, a quien sea. Y trabaja por intentar cambiar las cosas, sí puede haber un cambio real. O sea, yo creo que la sociedad está en una situación en la que, como con el 15M, una pequeña chispa puede hacer que se inicie el gran cambio. Y en eso estamos nosotros, intentar trabajar para que esa chispa se produzca y poder lograr ese cambio. No obstante, con el Partido Popular con mayoría absoluta poco tenemos que hacer, ¿no? ¿O el poder de la ciudadanía puede? Bueno, Juntos podemos. Yo primero quiero aprovechar para reivindicar una cosa. Una de tantas reformas que hay que hacer en este país, por no decir que directamente hay que resetear y crear un proceso constitucional nuevo, lo de las mayorías absolutas es algo que debería desaparecer. Porque, aunque lo tuviésemos nosotros, oiga, es que nadie en su sano juicio puede tener la capacidad de hacer y deshacer a su antojo lo que le dé la gana sin contar con nadie. Porque después pasa lo que pasa. Pasa la ley Wert, pasa la ley del aborto, que es algo abominable directamente. Es que a la mujer se le esté diciendo, un grupo de señores, porque además el comité de expertos eran todos señores, le esté diciendo a la mujer lo que puede y no puede hacer con su cuerpo, es simplemente es inefable. Es que no se puede describir eso. Pues este tipo de procesos tienen que desaparecer y una de las formas es que desaparezca precisamente la mayoría absoluta. Pero sí que se puede luchar, por ejemplo, se puede fomentar presión en la calle, se puede demostrar que hay alternativas, explicar que hay alternativas, hacer mucha pedagogía y explicar que efectivamente es alternativa, porque un poquito se nos quiere vender la moto, y además se nos vende muy bien, de hecho, de que es que se hace lo que se hace porque no hay otra forma. Yo veo en debates supuestamente de izquierda, como por ejemplo en la sexta, en las que se dice, no, es que la deuda para arriba, es que la deuda para abajo, y en ningún momento escucho a nadie decir, es que hay movimientos como no debemos, no pagamos, que reivindican que a lo mejor no toda la deuda se tiene por qué pagar, que a lo mejor se debería hacer una auditoría ciudadana y ver qué deudas se ha hecho de forma ilícita, qué deudas se han tomado sin beneficiar a nadie de la sociedad, enjuiciar a aquellos que han tomado esa deuda y decidir declarar la deuda odiosa. Deuda odiosa que no es ningún invento perroflauta que deje 4 gente en la calle, no, esto lo hace Estados Unidos, que no es precisamente sospechoso de socialista, cada poco. Hay deuda que no se considera, que no ha ayudado a nada a la sociedad, que ha sido tomada de forma equivocada y no se paga. Pues hay alternativas como eso para todo. Hay alternativas para la educación, hay alternativas para la sanidad, hay alternativas para el empleo público, porque también está demonizando que exista empleo público, poco más o menos, que los funcionarios es algo a suprimir, cuando realmente eso genera riqueza. Nos están vendiendo la moto desde que hay que bajar los sueldos, que hay que bajar el nivel de, como dicen ellos, de privilegio de los funcionarios, pero claro, es que si tenemos un gran cuerpo de funcionarios que trabajen por mejorar y se les exija para que trabaje,
por mejorar el Estado, además también tendremos un gran cuerpo de consumidores. Entonces, si tú te montas una cafetería o te montas un restaurante, te montas una tienda, tendrás clientes. Si dedicamos a bajar los sueldos y a echar a la gente a la calle, no vamos a poder vender nada a nadie. ¿Qué me están contando? O sea, es que es una lógica perversa en la que lo único que se beneficia, y solamente hace falta mirar cualquier estadística, son los 4 ricos, que cada vez son mucho más ricos, mientras que aquello que llamaban la clase media, que realmente era un poco la clase engañada, que se creían gente importante y que realmente estaban a un pelo de verse en una situación muy precaria, pues es lo que se está viendo ahora, un montón de clase media que pasa a tener que ir a pedir ayuda, a esa gran ayuda que hace, por ejemplo, Cáritas, y que hay que recordar que Cáritas la financia fundamentalmente el Estado y no la Iglesia, como la Conferencia Episcopal nos quiere vender. Otro tema importante, los objetivos de esta nueva ejecutiva de Chile. Los objetivos son eso, iniciar el camino de escuchar y actuar, iniciar el cambio de observar y de escuchar también a los barrios, y también tenemos el objetivo de crear una cosa que se está haciendo ya en Madrid, que es la cuestión de la red solidaria, que es fomentar entre los propios ciudadanos una red en la que ellos se puedan buscar la forma de solucionar de forma autosuficiente los problemas que tienen los propios vecinos. No tener que depender tanto de organizaciones o de la caridad, sino que ellos puedan empoderarse y solucionar sus propios problemas. Estamos trabajando en esa línea y esos son los grandes objetivos y fundamentales. Obviamente también reaccionar a las barbaridades que tristemente vemos día a día en los medios de comunicación y a las medidas absurdas que se ven, pues tanto de nuestro ayuntamiento como en general de los diferentes gobiernos. Pero fundamentalmente el trabajo, yo creo que es, al menos en un primer periodo, es crecer como organización y escuchar, crear alternativas. Y ahora tenemos las elecciones europeas. Izquierda Unida no hace los programas en base a lo que decidamos 4 listos con cargo dentro de la organización, sino que se hacen asambleas abiertas, en las que puede venir cualquiera. Creo que es a final del mes o a final del mes que viene, creo que es cuando vendrá incluso algún miembro destacado de Izquierda Unida a nivel nacional para hacer una reunión y para hacer propuestas a nivel canario, porque obviamente tenemos una realidad diferente al resto de la península para ese programa para el Parlamento Europeo. Porque claro, la idea que tenemos nosotros es que el cambio político se construye entre todos, y en Izquierda Unida, aunque parezca mentira y parezca topicazo, todo se construye entre todos. Yo supuestamente soy coordinador, pudiera parecer que tengo un cargo importante, pero yo tengo una asamblea cada 2 semanas en la que soy uno más y en la que realmente decide todo. Una asamblea en la que está invitado todo el que quiera. Si se quieren pasar, por cierto, son el segundo y cuarto jueves de cada mes, sin mal recuerdo, sí, segundo y cuarto jueves de cada mes. ¿Están ahora en otra nueva sede? Sí, en la nueva sede, que está en la calle Pérez del Toro, número 7, justo al ladito de Humanidades. Me he pasado yo muchos años en esa zona. Y realmente puede participar cualquiera, obviamente, que esté en nuestra línea, ¿no? No comprenderá a alguien que vaya a defender por la educación privada, a lo mejor no es su lugar, pero digamos, es una organización muy abierta y en esa línea tenemos que seguir trabajando. Otro tema importante, hablar de Europa. Europa está cada vez más alejada de Canarias, ¿no? O nosotros nos alejamos cada vez, o no hay información, no nos llega la información que se hace en Europa, ¿no? Sí, yo creo que la Unión Europea se ha entendido muy mal y se han aprovechado de ello. La Unión Europea en origen era un proyecto económico y esa parte la entendió todo el mundo, sobre todo los que le interesaba. Pero también la Unión Europea tenía un proyecto social, que era unificar una historia común, unificar una historia relacionada, para intentar ser una voz en el panorama, para intentar ayudarnos entre todos. Esa parte ha quedado totalmente olvidada y solamente la cuestión de la Europa de los mercaderes es la que realmente ha generado, porque gran parte de la situación que estamos en España, en Irlanda, en Grecia, etcétera, y en Portugal, por ejemplo, la sufrimos gracias a las políticas de la Unión Europea. No hace mucho había unos vídeos circulando en internet muy interesantes de Julio Anguita, allá por el 94, 95, hace ya unos cuantos años, en el que pronosticaba y además decía, acertaba a todos los países. Irlanda, Portugal, España, Grecia, se van a ver en una situación muy grave, no van a poder pagar su deuda, van a estar en una situación de crisis y tal, por esta Europa que están generando. Y lo trataban de loco. Curiosamente, se ha llevado a la realidad. Yo creo que la Unión Europea tenemos que intentar, un poquito también como en España, resetearla y crear una Europa social. Y en esa línea deberíamos trabajar, porque al menos yo personalmente defiendo que siempre en la unión y en la que no pensar que el trabajador de Italia o el trabajador de, yo qué sé, de Islandia, de Rusia, de Texas,
es una persona ajena, todos somos trabajadores, todos estamos oprimidos y estamos en el mismo juego de unos pocos y ellos lo tienen claro, o sea, la gente que domina el dinero tiene claro que las fronteras son decorativas y nosotros a veces no. Yo creo que hay que luchar por una Europa de verdad, una Unión Europea de verdad y no una unión de mercaderes. Y respecto a Canarias, pues la realidad de Canarias es muy diferente y eso en Europa no se entiende. Todo el que ha estado por allí y habla con cualquier persona normal en la calle se da cuenta de que no es consciente de lo que significa estar en Canarias. Yo recuerdo, por ejemplo, de conversaciones en las que se piensan que irse de aquí a Tenerife es poco más o menos como ir de aquí a Tafira, y obviamente no lo es. El hecho de que haya mar es un problema, que irse a Península no es tan fácil, de hecho es muy caro. Todo ese tipo de realidades de la insularidad y la doble insularidad de las islas no capitalinas no son conscientes, y tenemos que alzar esa voz para presionar a los representantes europeos para que se den cuenta de que efectivamente aquí tenemos una realidad alternativa, una realidad diferente y que hay que defender los derechos que esto implica. O sea, no se puede tratar por igual a todo el mundo. O sea, no hay nada más injusto que tratar a todo el mundo igual. Hay gente que necesita determinadas cosas y otros determinadas cosas diferentes. Otro tema también a nivel nacional, HDI, el bipartidismo de PP y PSOE está en la UBI, porque realmente... Ojalá esté en la UBI y termine de fenecer. A ver, a nivel estatal, la cuestión del bipartidismo nos ha hecho mucho daño y además es algo histórico y de hecho algo fomentado incluso. A mí me recuerda un poco precisamente lo que estudiábamos en historia y lo que también se estudia en el bachillerato, del bipartidismo que había para allá para el principio del siglo XX. Se van turnando, parece que son lo diferente, parece que son diferentes, de hecho se ofenden muchísimo si tú les dices que son la misma cosa, pero después cuando analizas el frío papel te das cuenta que efectivamente tampoco hay tanta diferencia. Si hay políticas diferentes, tal, pues los del PSOE pues aplauden con las orejas porque aprobaron el matrimonio homosexual. Hombre, si vamos a discutir que el matrimonio homosexual debe existir, obviamente debe existir. O sea, ¿en serio consideras que eso es un gran éxito? Un gran fracaso sería no tenerlo. Pues este tipo de... hay pequeños cambios, ¿no? El PSOE hace pequeños caramelos a la sociedad y nos quieren vender que son muy diferentes al Partido Popular. Pero después analizamos, y un solo ejemplo tan sencillo. El PP fomentó la burbuja inmobiliaria, el PSOE la ignoró y sabían perfectamente que existía porque su propio ministro, Miguel Sebastián, sin ir tan lejos, había hecho informes diciendo que existía, no lo rompieron y el PP les estalló y el PP la continuó. Otro ejemplo, la Constitución española se cambió para priorizar el pago de la deuda, priorizarla antes de que pagar la sanidad, antes que pagar la educación, antes que pagar la atención a la gente en peores circunstancias, a los servicios sociales, y la priorizó y ya está el PSOE en el gobierno. No hay tanta diferencia, hay que acabar con ese panorama. Además, un parlamento variado, que nos quieren en los medios de comunicación sobre todo los medios de comunicación de esas, nos quieren decir, no, es que si es un parlamento ingobernable, vamos hacia el fracaso, no puede haber tanta tiene que haber un gobierno fuerte. Eso es una gran mentira, es el fracaso de la política. Si yo tengo que ponerme de acuerdo con 10 personas, me tendré que poner de acuerdo con 10 personas. No se trata de que 6 impongamos a las otras 4, sino que nos pongamos de acuerdo. Y si te tienes que poner de acuerdo, será a base de negociar y de hablar. Eso sería lo que debería haber un parlamento de verdad. Con lo cual, con lo más variado sea, mejor. Porque obligará a que las medidas, a lo mejor no sean todo lo que me gustaría a mí, pero como mínimo serán las medidas que se correspondan realmente a lo que la sociedad realmente se refleja. A día de hoy tenemos un sistema electoral que pervierte totalmente el resultado electoral, fomenta las mayorías y encima esas mayorías dentro del mismo partido. ¿Quién se acuerda del tercero en la lista del PP en Canarias? ¿O quién se acuerda del tercero en la lista del PSOE en Canarias? Y a lo mejor están allí en el Parlamento y ese señor vota lo que le diga Rubalcaba o vota lo que le diga Mariano Rajoy. No tienen independencia ninguna. O sea, a mí como canario me representa un señor que vota lo que vota un señor de Cuenca, cuando a lo mejor no tenemos ni de lejos la misma problemática ni las mismas circunstancias. Es un sistema totalmente perverso y yo confío en que la sociedad se dé cuenta y aunque sea apoyando obviamente Izquierda Unida y apoyando otras alternativas que a lo mejor no son de mi gusto, pero que en general se rompa ese bipartidismo y tengamos un momento en el que de verdad se tenga que hacer política. Y se ve que si que aquello no camina para adelante, pues resetear, hacer, que es lo que yo realmente defiendo, hacer una nueva constitución con los métodos que hoy día nos permiten los medios informáticos para la participación de todos, una constitución que realmente las generaciones nacidas después de los 70 se puedan sentir vinculadas
y que afronte el siglo XXI no con la herencia y la mochila llena de piedras de la dictadura, que un poquito más que transición fue un poco transacción, y tenemos todavía muchas herencias, entre otras un señor con corona que cada 2 por 3 tenemos que estar pagándole operaciones, cuando realmente vive de lujo, y su familia ni te cuento. Operaciones en la sanidad pública precisamente, ¿no? Sí. Cuando habla de la sanidad pública no será porque ha pasado por quirófano en hospitales públicos. Claro, ¿no? Y que una persona normal, el común de los mortales, tiene un accidente, se rompe la cadera y se le puede pasar de todo antes de que lo operen. Y este señor no pasa ni 24 horas para que vengan lo mejor de lo mejor. En vez de, sería lo suyo, que sea el rey de todos los españoles, como mínimo que viva como todos los españoles y tengan que sufrir la sanidad pública. Y a lo mejor así apretamos un poquito a los responsables políticos para que la sanidad pública sea mejor. Pero obviamente vive en su burbuja, y sobre todo la gente no se da cuenta. Tenemos una institución medieval, prácticamente incluso anterior, con una normalidad en el siglo XXI que es absurda. Un señor que no lo elige nadie, que su hijo no lo elige nadie y lo van a poner ella a reinar. Yo esto no lo entiendo. Yo prefiero tener un mal presidente de la República que un rey impuesto. Para finalizar, HD, el tema del Senado, ¿qué hacemos con el Senado? Porque eso parece un cementerio de elefantes. Sí, es como una metáfora. Como el Parlamento Europeo, que también van un poco los que sobran un poquito en el Parlamento. Ese gasto en el Senado, esa Cámara de Representación Territorial de segunda lectura, pero que no pinta nada porque todo se decide en el Congreso. Mira, yo te voy a decir mi opinión personal, muy personal. Yo creo que en toda la historia los estados con 2 cámaras son los estados más, digamos, reaccionarios, más conservadores, y los estados progresistas han tenido una sola cámara. Si tuviésemos un estado inmenso con realmente problemáticas como puede ser en Estados Unidos, pues se puede entender que hay que compensar la población con una representatividad regional. Pero yo creo que el Parlamento es el que debería tener esa responsabilidad, esa representatividad regional. El Senado, sinceramente, para mí me sobra. Debería haber un parlamento bien hecho, un parlamento bien, con una buena representación, con una representación regional, con una representación de que yo sepa quién es mi representante, sea o no de mi color político, y se pueda tener realmente un control de la vida política. Porque a día de hoy, nosotros, una cosa que me llama mucho la atención del sistema político, la gente no da cuenta, cualquier liberal defiende supuestamente la división de poderes, ¿no? Ejecutivo, judicial y legislativo. Y en este santo país tenemos un solo poder, realmente. Nosotros votamos al legislativo, el legislativo elige al ejecutivo, el legislativo hace las leyes, obviamente, y de forma indirecta termina nombrando al ejecutivo. Con lo cual, realmente, nosotros una vez cada 4 años, de forma manipulada y manejando a su antojo, decidimos un parlamento, y ese parlamento hace lo que le parece. Sin que yo pueda, por ejemplo, 2 años más tarde decir, pues este poder ejecutivo no me gusta, lo voy a contrarrestar con un poder legislativo contrario o algo por el estilo. Realmente no deberíamos hacer mirar esto. Y lo del Senado porque está de decoración, o sea, las leyes pasan por ahí, les gusta o no, van a aprobarse porque lo decide el Parlamento. Pues como retiro antes de que pasen a trabajar en Endesa, ¿no? Pues antes de Endesa pasan por el Senado para ver si así hacen las 2 legislaturas y se pueden llevar la pensión vitalicia, que no está nada mal. Pues nada, pues muchísimas gracias, HD Morales, por estar aquí esta noche. Gracias. Espero que la entrevista con HD Morales, coordinador de la Asamblea de Izquierda Unida Canaria de las Palmas de Gran Canaria, haya sido sagrado. Y recordad que esta entrevista también será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria.